El Toyota Supra Mk4, lanzado en 1993, supuso un punto de inflexión radical en la ingeniería japonesa. Conocido internamente como Proyecto A80, este coupé fastback se rediseñó desde cero con un enfoque absoluto en el rendimiento y el equilibrio. La carrocería, más corta y más baja que la de la generación anterior, presentaba una distribución del peso refinada, el 51% sobre el eje delantero y el 49% sobre el eje trasero, lo que le confería un comportamiento dinámico neutro. Con un peso de unos 1.550 kilogramos con la transmisión manual, el Supra europeo estaba equipado con el emblemático motor 2ST GTE. Este motor, de 6 cilindros en línea, con 3 litros de cilindrada, utilizaba un bloque de hierro fundido y culatas de aluminio con doble distribución variable, WIB-TI, introducida después de 1996. La sobrealimentación se realizaba mediante 2 turbocompresores secuenciales que oficialmente generaban 280 caballos de vapor y 430 Newton metros de par. Pero estas cifras eran deliberadamente conservadoras, en línea con los límites informales del mercado japonés. El sistema de turbos funcionaba de forma progresiva. El primer compresor actuaba desde unas 1.800 revoluciones por minuto, mientras que el segundo se integraba progresivamente a partir de las 4.000, eliminando prácticamente el retraso en la respuesta y manteniendo el par elevado en toda la gama útil. La transmisión manual Getrack 5660, con 6 relaciones cortas y engranajes forjados, estaba dimensionada para soportar más de 600 Newton metros, convirtiéndose en una referencia entre los modelos deportivos de tracción trasera. La suspensión independiente en las 4 ruedas utilizaba brazos triangulares dobles, con subchasis de aluminio y componentes ligeros para maximizar la precisión en las curvas. Los frenos estaban compuestos por discos ventilados en todas las ruedas, con pinzas de 4 pistones en la parte delantera. El diferencial autoblocante Torsen, junto con el control de tracción conmutable, completaba el paquete de prestaciones que convertiría al Supra Mk4 en una leyenda entre los puristas de la velocidad. Detrás de la silueta aerodinámica del Supra Mk4 se escondía el verdadero núcleo de su fama, el motor 2JZ GT. Esta unidad de 6 cilindros en línea, con 2,99 litros de capacidad, era más que un simple propulsor. Era una invitación silenciosa a la ingeniería extrema. Toyota diseñó este motor con unos márgenes de tolerancia tan amplios que su verdadera potencia solo se revelaba cuando se liberaba de las restricciones de fábrica. Con un diámetro y una carrera iguales, de 86 milímetros, el motor equilibraba las altas revoluciones con un par robusto. El bloque de hierro fundido tenía paredes reforzadas, diseñadas para resistir intensas presiones internas. Las bielas forjadas, el cigüeñal de acero y los pistones de aluminio con baja relación de compresión, alrededor de 8,5:1, completaban la receta de durabilidad, características que, combinadas, hacían posible alcanzar más de 700 caballos de vapor con modificaciones relativamente básicas. El sistema biturbo secuencial era accionado por turbinas Hitachi CT20, con una presión nominal de aproximadamente 0,9 bares. El primer turbo entraba en funcionamiento a bajas revoluciones, mientras que el segundo se activaba progresivamente alrededor de las 4.000 revoluciones por minuto, manteniendo la curva de par completa y eliminando el tradicional retraso en la respuesta. El intercooler frontal garantizaba unas temperaturas de admisión ideales, cruciales para la eficiencia térmica del conjunto.
El sistema de encendido estaba compuesto por bobinas individuales, lo que eliminaba la necesidad de un distribuidor y garantizaba chispas consistentes a cualquier régimen. La EQ original, de Denso, ya contaba con sensores de detonación, temperatura de admisión, posición de la mariposa y caudal de aire. Tecnología punta para principios de los años 90. La caja de cambios manual G-Trax Cinto 1660 era un monumento a la robustez. Engranajes de acero forjado, carcasa reforzada y sincronizadores preparados para altas revoluciones. Diseñada para soportar hasta 600 Nm, funcionaba con embragues cortos y secos, lo que contribuía directamente al carácter de precisión quirúrgica del Supra. Al volante, era como pilotar una máquina que ocultaba su verdadera identidad bajo capas de disciplina japonesa. Un código abierto, un motor que pedía ser descifrado. El Toyota Supra MK4, en su versión europea, era mucho más que una plataforma para el motor 2JZ GTE. Era una máquina completa, desarrollada con la obsesión típica de la ingeniería japonesa, por la armonía entre potencia, control y precisión. Desde el primer boceto, Toyota se propuso crear un coupé capaz de rivalizar con el Porsche 911, no solo en potencia, sino también en comportamiento dinámico y durabilidad. La estructura del chasis utilizaba acero de alta resistencia, con refuerzos adicionales en los puntos de torsión. Se emplearon elementos de aluminio en zonas críticas: el capó, los brazos de suspensión delanteros, los soportes del motor y el diferencial. Este cuidado permitió reducir el peso total a unos 1.550 kilos, manteniendo una elevada rigidez torsional. El centro de gravedad rebajado y la distribución del peso, con un 51% delante y un 49% detrás, creaban un equilibrio notable. La suspensión independiente seguía el concepto de doble horquilla, brazos triangulares dobles en las 4 ruedas, con amortiguadores presurizados y barras estabilizadoras ajustadas para una respuesta lineal. Cada elemento de la geometría se calibró para garantizar la máxima adherencia sin sacrificar el confort en el uso urbano. La conducción a altas velocidades revelaba un comportamiento estable y comunicativo, ideal para curvas rápidas y tramos técnicos. Los frenos de las versiones europeas estaban reforzados en comparación con los estadounidenses. Estaban equipados con discos ventilados más grandes, con pinzas de 4 pistones delante y 2 detrás, suministrados por Brembo en algunos mercados. Este conjunto proporcionaba una mayor resistencia a la fatiga térmica en uso prolongado, lo que hacía que el Supra fuera una máquina más apta para las autopistas y pistas europeas. La dirección, asistida hidráulicamente, ofrecía una respuesta directa y un peso progresivo, evitando la sensación artificial habitual en los sistemas electrónicos de la época. El conjunto aerodinámico incluía entradas de aire funcionales para la refrigeración de los frenos y los radiadores, además de un eficaz alerón trasero por encima de los 130 km por hora. Con un coeficiente aerodinámico de 0,31, el Supra europeo combinaba forma y función. Era un depredador silencioso, un atleta de élite oculto bajo la apariencia de un gran turismo japonés. En Europa, el Toyota Supra MK4 llegó con menos bombo que en Estados Unidos, pero su impacto fue igualmente profundo, aunque más sutil y técnico. Posicionado en el mercado como un gran turismo de alto rendimiento, el Supra europeo ofrecía características distintivas. La potencia se mantenía en 280 caballos de vapor debido a los acuerdos de la caballería japonesa, pero el par aumentaba a 450 Nm,
gracias a la ausencia de restricciones como catalizadores secundarios o válvulas EGR más conservadoras. La caja Getrack IMNE 1660 era la misma, pero el diferencial Torsen venía de serie y los frenos, con discos más grandes y pinzas de 4 pistones suministrados por Brembo, ofrecían una resistencia superior en las autopistas alemanas y en los circuitos de Italia o el Reino Unido. La suspensión, con una calibración más firme que la americana, hacía que el Supra europeo fuera más duro, pero más comunicativo en la conducción exigente. A pesar de no alcanzar el culto inmediato que obtuvo el coche en Estados Unidos, el Supra comenzó a estar presente en las reuniones de preparadores y clubes cerrados. En Alemania, se convirtió en un arma en pruebas no oficiales en las autopistas, donde las versiones preparadas alcanzaban fácilmente los 290 kilómetros por hora. En Nürburgring, ejemplares con suspensiones coilover, refuerzo estructural y turbos simples alcanzaban tiempos equivalentes a los de coches que costaban el triple. En Inglaterra, la escena del tuning tomó otro rumbo. Especialistas como Fensport y Whiffbits crearon kits de conversión para uso diario y track day, llevando el 2JC GTE a más de 600 caballos de vapor con combustible de carretera. En el sur de Francia y el norte de Italia, talleres independientes como Autorev y Saito Engineering importaban piezas japonesas y creaban Supras de calle con alma de prototipos. La prensa europea, especialmente la británica, se resistió al principio. Revistas como Top Gear lo consideraban artificial en comparación con los Porsche y los BMW M. Pero con el tiempo, especialmente tras la fiebre de The Fast and the Furious, la percepción cambió. El Supra dejó de ser un outsider japonés y pasó a ser visto como un samurái infiltrado, discreto, eficiente y leal a la causa del rendimiento puro. Un coche que siempre parecía ir un paso por delante, tanto en potencial como en misterio. En Europa, la trayectoria del Toyota Supra MK4 fue aún más discreta y quizá por eso mismo más venerada. Con unas ventas limitadas, especialmente fuera del Reino Unido y Alemania, el modelo nunca alcanzó el volumen de rivales como el Nissan 300ZX o el Porsche 91. Aún así, los pocos que llegaron al continente sembraron las semillas de la devoción entre ingenieros independientes, pilotos de track day y entusiastas del rendimiento puro. En 1996, las exportaciones oficiales comenzaron a caer. La presión medioambiental, la apreciación del yen frente al marco alemán y al franco francés, además de la llegada de nuevas normas de seguridad y emisiones, hicieron que el Supra fuera un proyecto insostenible para el mercado europeo. En 1998 se cerró la producción en Japón. En Europa, las últimas unidades desaparecieron de los concesionarios como reliquias incomprendidas. Durante algunos años, el MK4 vivió en el silencio. Fuera del foco de atención, se convirtió en una leyenda subterránea. Los propietarios de Supras mantenían sus coches alejados de las reuniones mainstream, ajustando los mapas de inyección con software rudimentario, importando piezas de Japón, cambiando turbinas en talleres escondidos en las afueras de Múnich, Manchester o Turín. El 2JC GTE se convirtió en una leyenda oral entre mecánicos y tuneadores. Es el único motor al que se le puede triplicar la potencia sin abrir el bloque. Los medios especializados europeos, conservadores por tradición, tardaron años en reconocer la grandeza del Supra. Pero las cifras eran irrefutables. Modelos de 900 caballos de vapor corriendo en Nürburgring. Vídeos amateur que grababan Supras adelantando a supercoches italianos en las curvas.
informes de durabilidad con más de 300.000 kilómetros en su configuración original. Con la explosión de la cultura automovilística japonesa en Occidente, especialmente tras el estreno de Fast and Furious, y el crecimiento de eventos como el Jap Fest y el Gateville, el Supra salió de la clandestinidad. Se convirtió en una presencia obligatoria en las ferias de tuning, en una referencia de ingeniería para los preparadores y en un objeto de coleccionista en meteórico ascenso. Hoy en día, un Supra MK4 manual con volante a la izquierda es una rareza absoluta. Sus precios alcanzan valores que rivalizan con los de los Ferrari clásicos, mientras que las versiones con volante a la derecha siguen circulando por las pistas británicas como fantasmas de una época en la que el rendimiento era sinónimo de libertad mecánica. El Supra no ha desaparecido de Europa. Solo esperaba, en silencio, el momento adecuado para resurgir. El Toyota Supra MK4 es hoy más que un automóvil. Es una reliquia viva, una cápsula mecánica de una época en la que el ingeniero aún tenía más poder que el algoritmo. En suelo europeo, donde las carreteras tienen alma y los coches cuentan historias, el Supra ha permanecido como una presencia casi mítica, silenciosa, pero cargada de significado. Mientras los motores electrificados dominan los salones, el sonido del 2 JI GTE a plena potencia sigue poniendo los pelos de punta a quienes lo conocen. No se trata solo de potencia, se trata de la pureza de la respuesta, del peso del volante en las curvas, de la precisión de una marcha engranada en el momento justo. Un Supra en una autopista alemana o serpenteando por una carretera secundaria italiana sigue imponiendo respeto, no por el ruido, sino por su porte. Los valores de mercado se han disparado. Un Supra europeo original con cambio manual, diferencial autoblocante y mantenimiento acreditado supera los 120.000 euros. Pero el verdadero valor del MK4 no está en los números, sino en la emoción. Cada propietario de un Supra lleva consigo una responsabilidad: preservar una máquina que nació para desafiar los límites, pero que acabó superando incluso el paso del tiempo. En eventos como el Goodwood Festival of Speed, el Supra ya es tratado con la reverencia reservada a los clásicos definitivos. En encuentros nocturnos en las afueras de Londres o en los circuitos franceses, sigue demostrando a los más jóvenes que el rendimiento no es solo tiempo de vuelta, sino sensación, conexión, memoria visceral. Y en esta época de silencio artificial, el Supra sigue rugiendo, no por nostalgia, sino por necesidad, para recordar que las máquinas con alma aún existen y que cada vuelta, cada aceleración, cada fallo mecánico vivido al volante es parte de algo más grande, un legado colectivo. Si esta historia te ha emocionado, dale a me gusta, suscríbete al canal y apoya este trabajo, porque el sonido del Supra puede que algún día se apague, pero mientras haya quien lo recuerde, nunca morirá.